Español ahora, sí, sí. Sí. Ok. Ok, sí, entonces sí, eso te cuento que digamos que las culturas son diferentes. Ujú. Entonces, esos fueron o sea, por lo menos esa parte de la desnudez fue la parte que más me impactó de visitar Japón. Ok, ok. Pues hay, um, ha- había otras cosas, ¿cómo se dice? ¿Había otras cosas que no te gustaba en Japón o no? ¿Eso fue todo? Sí, creo que, bueno, por lo menos desde lo que yo viví, eso fue todo, porque hay algunas otras cosas que no me molestaban tanto a mí porque yo no las viví directamente, pero otras personas que ya llevaban más tiempo allá sí les molestaban. Ok, Por ejemplo, la autoridad, ok. como el sistema de, como de autoridades. Ujú. ¿Cómo fue? Entonces, hay personas que, por ejemplo, si tú eres las jerarquías, mejor dicho, eso se le llama Ok, jerarquías. ok, ok. Entonces, el sistema de jerarquías consiste en que, por ejemplo, aquí está tu profesor Ujú. y hay una serie de comportamientos que tú tienes que tener para poder relacionarte con tu profesor. O sea, no es como una Ok. relación de uno a uno, sino que es una relación en Entiendo. la que tú debes expresar tu respeto hacia las personas mayores o hacia tus superiores. Y es Ok, una entiendo. jerarquía muy establecida. Entonces, Ok. había muchas personas, por lo menos dentro de las culturas occidentales, Ujú. que no les gustaba ese sistema de jerarquías que pueden tener en algunos momentos las culturas asiáticas. Ok. Sí, 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 entiendo, entiendo. Es lo mismo en India, ¿sí? Creo. En India Creo es que así. en India es más como el sistema de castas, Ah, pero o sea, digamos que aquí en el caso de Japón es más un sistema de jerarquías sociales, pero como de poder, ok. por ejemplo, Ah, de ok, ok. trabajo. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, si tú eres estudiante, así tú eres una persona que está en la parte superior por ejemplo, el director de un instituto, Ujú. entonces si tú eres estudiante, posiblemente no te van a invitar a los eventos que solamente son para profesores, Oh, o entiendo. si tú eres estudiante, posiblemente no te vas a poder relacionar con tu director o con tu Ah, profesor como ok, igual, sino que siempre va a haber una autoridad y esa ok, autoridad es muy difícil de romper. ok. Entonces, a algunas personas no Son les muy gusta. estricta. Sí, Ok, entiendo, entiendo, entiendo. Ok, 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 entiendo. sí, Pues entonces, sí, me fascina la cultura de Japón porque ellos tienen muchas cosas que exportan de su cultura. Aquí yo sé que hay mucha gente que les gusta um, los, las películas de Japón, anime. Obviamente ellos tienen una, ellos exportan la mayoría la mayoría de los carros en el mundo con su compañía Toyota. Um, y pues eso es interesante porque es una isla pequeña, pero es un país muy gigántica en el mundo, en político y cosas así. Sí. sí, es increíble porque, por ejemplo, mira que Japón es 3 veces más pequeño que Colombia, Wow. pero tiene 3 veces más cantidad de personas. Sí, sí. Entonces, es una isla que es chiquita, es muy Ujú. chiquita, pero tiene muchas personas. Sí, Entonces, la cultura es muy diferente y sí, ellos tienen que adaptarse e intentar tener la mejor convivencia entre ellos, porque son muchos en un espacio muy pequeño, entonces tienen que organizarse muy bien. sí, sí. Pero creo que hay una balancia porque me gusta aprender de países diferentes y he aprendido que Japón es un país con una, un nivel de suicidio, ¿cómo se dice? Suicide, like, Suicidio. suicidio más alto que los otros países en el mundo, porque ellos trabajan mucho, mucho, mucho todos los días, que todo el día, casi 10 horas por día. Entonces, ¿qué crees de eso? Es algo interesante, me parece.
Sí, es cierto, o sea, Japón tiene una de las, como de las tasas de suicidio más altas y es porque, bueno, por un lado trabajan mucho, inclusive hay un nombre, tienen una palabra en japonés que se refiere a eso, como muerte por Sí, trabajo sí, excesivo, sí, y es sí. porque en verdad trabajan mucho. Ujú. Ellos pueden llegar a trabajar todo el día, fines de semana, y trabajar, y la vida se vuelve siempre trabajar. Sí. Inclusive cuando yo estaba ya experimenté eso y en verdad uno puede llegar a volverse obsesivo con el trabajo. Ujú. Y es verdad, no se puede Ah, volver a llegar muy obsesivo dentro, como dentro de esa cultura, porque todo el mundo está trabajando, entonces uno hace lo mismo que todo el mundo. ujú. Y por otro lado está que el contacto social a veces es muy, no es muy cercano. Ah, O sea, ellos son muy amables, sí. pero a veces no son tan abiertos con las emociones. Ok, ok. Entonces intentan mostrar que pueden hacer siempre lo mejor, que pueden cuidar de sí mismos, tener un pensamiento colectivo. Entonces a veces como se vuelve tan colectivo, tienden a olvidarse de la individualidad. Ah, entiendo. Y a veces también es difícil, por ejemplo, como este sistema de jerarquías. Ujú, ujú, Entonces hay como mucha presión por ser muy bueno, mucha presión por apoyar al grupo y por ujú, estar siempre presente. Y también no tienen como y como hay tanta, o sea, es como un proceso de mucha presión por ser muy buenos. Y ujú. precisamente eso es lo que lo hace eso es lo que hace que, por ejemplo, después de un sismo o de un tsunami como tuvieron hace muchos años, se pudieran recuperar muy rápidamente porque trabajan mucho como grupo, Ah, sí, sí, sí. pero a Entiendo. veces las relaciones sociales son muy distantes y Ujú. sobre todo en las ciudades grandes. Por ejemplo, Ajá. Tokio, dicen que vivir en Sí, Tokio es muy difícil porque es muy difícil conectar con las personas, es muy sí, difícil hacer amigos en Tokio porque cada uno es como en su pequeño mundo. sí, sí, sí. Y Entonces eso yo es, creo que es, sí, es interesante porque um, pensarías que en una ciudad grande puedes encontrar o conocer mucha gente, pero no, a veces en ciudades así no es conectada, o no es, la gente no son cercanos, es difícil. Y yo sé que tenemos aquí en los Estados Unidos, tenemos una cultura de trabajo que es un poco tóxico, no sé, o un poco malo, pero yo sé que aunque una persona quiere trabajar mucho, crecer mucho en su trabajo, todavía puede tener tiempo libre para pasatiempos. Eso es normal. Entonces, obviamente tenemos problemas así como Tokio, pero es un poco menos difícil, creo, aquí, no sé. sí, tú me habías contado la vez pasada que antes tenías ganas de moverte para una ciudad grande, como Nueva York, Sí, eh, sí, o no me acuerdo cuál era la otra, sí, o Los Ángeles. Los Ángeles. Quería, pues, fue porque cuando estamos niños, cuando, sí, cuando estamos niños, um, cre- no sabemos mucho de otros lugares, no sabemos mucho de otras ciudades. Entonces, cuando crecemos, para mí fue como, hay un mundo grande afuera de mi ciudad, puedo o debo, wow, debo aprovechar de lados diferentes. No sé si estoy hablando correctamente, lo siento si Está no, bien. pero um, entonces fue muy, no fue muy, no era muy, ¿cómo se dice? Murido, like, murido, mature, Morir. morido, like Maduro. mature, maduro, Maduro. maduro, maduro. Um, porque me di cuenta que familia es muy importante. Amigos, relaciones con amigos es muy interesante. Es un parte fuerte de nuestras felicidad. Es como, entonces, si yo, si yo me movo, si yo me movió a Los Ángeles o Nueva Me York, movía. movía. Ah, sí. Um,
no tengo familia allá, no tengo amigos allá. Es como, es una, no sé, no sé. Y creo que depresión es un resultado um, de una persona sin relaciones con sus compañeros, con tu familia, con cosas así. Entonces, me di cuenta que eso es importante. Entonces, ahora estoy en mi ciudad que yo nací, Sí, sí. Sí, eso es muy interesante porque ahora estoy tomando un curso de escribir Ok, en Coursera, de escribir en ok, inglés para ok. mejorar esa habilidad. Ujú, Y estoy tomando un curso que es sobre escribir ensayos. ok, Entonces, esta semana estaba tomando estaba en una semana en la que era escribir un ensayo sobre sobre un ensayo de causa y efecto. ok. Entonces, uno podía escoger el tema que quisiera. Entonces, uno Ujú, de los temas que escogí, o uno de los temas que había dentro de las opciones, era las personas que se quedaban a vivir en su ciudad pues, como hometown, como, no sé cómo se traduciría, pero en su ciudad natal, creo que ajá, sería como ciudad natal, ok. toda la vida. Ujú, Entonces estaba mirando como las causas y los efectos, entonces yo decidí seleccionar los efectos, sí. entonces analizar cuáles eran los efectos de una persona que se quedaba toda la vida en su ciudad natal. Y Ujú, eso era una de las cosas que yo puse, que ujú, tú cuando te quedas en tu ciudad natal puedes desarrollar un sistema como un sentimiento de que perteneces, sí, de que tienes sí. conexiones sociales fuertes. Sí, eso es muy importante. Porque, ok, tú definitivamente vas a ver eso. En la historia de humanos, había humanos que, no sé si había hermanos, Había, no hermanos, había humanos que fueron, o ¿cómo se dice? En español, um, ¿cómo se dice en inglés? ¿cómo se dice en inglés? Nómadas. Nómadas. Ujú. Pero la mayoría de gente eran gente con pueblos pequeños o villages, like villages. Entonces, comunidades fueron muy importantes en la vida de un humano, porque um, si necesitamos defendernos, no, necesitan defenderles de ¿cómo se dice? Predators, De depredadoras, predador, depredadores. predadores en la naturaleza y cosas así. Entonces, creo que es en naturaleza de conectarnos con nuestra comunidad. Eso creo que es importante. Porque, por ejemplo, eso es como yo averi- averigüé este. Si estoy, ok, mis amigos, tengo relaciones fuertes con mis amigos. No, lo siento. Si yo vivo en mi ciudad y tengo relaciones con mis amigos, voy a estar feliz. Si nosotros viajamos a Colombia o China o África o México y estoy con mis amigos, voy a estar feliz porque estamos haciendo cosas juntos. Es como, ay, eso no es en nuestro pueblo, eso no es las relaciones son más importantes que el lugar, creo, para mí, me parece. No sé, no soy experto en vidas porque todo el mundo es diferente, pero para mí es así, creo. Sí. Sí, o sea, yo creo que para cada persona es diferente. Digamos que hay algunas personas que se sienten más cómodas como viajando Sí, y no quedándose en un solo lugar. sí, Pero me sí. parece muy interesante, por ejemplo, ¿tú cómo lo descubriste? ¿Hubo algún momento en tu vida en el que sentiste que si te movías Ujú. Pues ibas a es, estar po- triste o cómo lo descubriste? lo descubrió, no, lo descubrí cuando estaba
en universidad, porque mi universidad fue en ah, sí, fue en un lugar muy rico en mi ciudad, muy rico. Oh, my, edificios grandes, el lugar perfecto en mi ciudad. Pero En no es, Georgia. sí, en el norte de mi ciudad, muy, muy lejos de donde yo vivo ahora. Casi una hora y media. Pero no estaba, por los primeros años, no estaba feliz porque, ok, estoy viviendo en un lugar lujoso. Mi universidad es perfecto, limpio. Todo el mundo aquí tiene familias buenas, es así, pero yo no tenía muchos amigos. Entonces, estaba haciendo cosas solo y aunque me gustó, no fue muy divertido si yo tenía amigos haciéndolos conmigo. Es como, y estaba como, cuando, cuando yo vivía en partes diferentes de mi ciudad, estaba más feliz porque estaba con mi familia, estaba con mis amigos, estaba con gente que puedo conectar muy fuerte. Y en los últimos años de universidad me encantó la ciudad. La misma ciudad, pero me encantó porque tenía amigos y compañeros que um, hice cosas, no sé, no sé si estoy hablando correcto, pero sí, sí. Entonces, creo que, aunque es así, creo que debemos viajar. Eso es importante, muy importante, porque una mente muy um, closed, like cerca, Cerrada, 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 una mente cerrada no es bueno, me cerrada con parece. C. Oh, Lo voy a cerrada, escribir. cerrada. Ah, sí, sí, cerrada. Una mente cerrada no es Cerrada, algo bueno, creo. Cerrada, sí. cerrada. Sí, Mm, sí. ¿Qué crees que tú? sí, yo creo que, no sé, para mí ha sido un poquito extraño, o sea, apenas así como construyendo como esa idea alrededor de quedarme Ujú. o no quedarme. Sí, sí, es muy, Es, para jóvenes es algo muy sí, interesante, sí. sí, digamos que a mí me gustaría viajar y Ujú, estudiar afuera, hacer un ujú, doctorado, y ujú, bueno, para hacer doctorado tendría que viajar y estar en otro país. ujú, Entonces creo que apenas estoy como construyendo esa idea de qué pasa si ujú. me voy, qué es lo que voy a perder, o por lo menos qué es importante para mí, que en caso de que me vaya ya no voy a tener más. Sí, Entonces creo que apenas como estoy desarrollando como esa idea de qué pasa si me quedo, sí, qué pasa si me sí, voy, qué es importante para mí. sí, pero Entonces depende. todavía así como confundida, como qué Sí, pasaría si me voy, qué cosas, que estaría rodeada de qué personas, cómo buscaría mi tranquilidad, sí, ese tipo sí. de cosas. Pero sí, no sé si eres una persona que puede hacer amigos muy fácil. Y si eres así, o debes viajar, creo, porque es, relaciones son importantes, muy importantes. Entonces, si puedes hacer eso, hacer amigos muy fácil, creo que debes. Pero es una debate en nuestras mentes siempre, creo, sí, 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 sí. sí, definitivamente. Tú ahorita estabas hablando de que te gustaría viajar para no tener una mente cerrada. ¿A dónde te Ujú. gustaría viajar? México, ok, obviamente quiero estar en un ambiente en que estoy forzado de hablar en español, entonces México y Colombia son los dos países en Latinoamérica o América del Sur y Latinoamérica que quiero viajar. Um, También quiero viajar a Japón una vez en mi vida. No necesito ir muy pronto, pero en mi vida quiero viajar allá. Porque me gusta, no, me gusta su cultura, es muy interesante, es algo, y su historia es muy interesante también, porque
fue imperialismo de China y muchas cosas, pero ahora ellos son uno de los países más fuertes en el mundo. Es como, ¿cómo cambian tu país así? Es como, entonces, Japón, quiero viajar a Ghana en África y también Canadá. Quiero viajar a Canadá, pero eso es fácil, puedo manejar a Canadá, pero quiero hacer ¿Sí? eso también. Sí, muchas horas, casi 15 ¿Cuántas horas, horas? 15 horas, Ah, bueno, pero si es lejos, si es lejos. sin quedar. Es como, es una, Derecho. sí, sí. Si yo sigo, es 15 horas. Realmente es 2 días en carro, porque tengo que Wow. parar y cosas así. Pero sí, Wow, es mucho tiempo. O sea, en sí, verdad sí, es muchísimo tiempo. sí. ¿Qué Bueno, sí, países ahí quieres yo creo, viajar? em, a mí me gustaría volver a Japón, pero no a vivir, Ah, ok. no como a visitar Sí. lugares. Me gustaría volver a ver la Ujú. primavera y me gustaría conocer el otoño. Ah, ok. Me En qué gustaría mucho. país? En Japón. Japón. Ah, El Japón. Ok, otoño en ok. Japón, o sea, esa parte del otoño que no vi, me gustaría volver a verla. Ah, ok, ok. Y me gustaría visitar Sudamérica, o sea, me gustaría visitar las otros países de Sudamérica Ujú. y vivir la cultura, o sea, no solamente como ir en avión, llegar, me quedo en el mejor hotel y me voy, Sí, sí, sino sí, sí. como quedarme en diferentes lugares que sean típicos por ejemplo, no sé, de Argentina, de Ujú, Chile, ujú, sí, como conocer la cultura y quedarme como un tiempo, hablar con las ujú, personas y ver cómo es la vida y ya de ahí como, sí, visitar Sudamérica. ujú. También me gustaría ir, me llama mucho la atención los países del norte de Europa, como Ah, Finlandia, sí, Suiza, sí, Italia, me parece fascinante. sí, Después del coronavirus, de sí, pronto viajé. sí. Yo vi que los países en el norte de Europa fue un estudio like research study, ¿cómo se dice? Like, Estudio de investigación. estudio de investigación y en este, oh, no, en la, la investigación, um, ellos dijeron que los países en el norte de Europa tienen un nivel de felicidad que es más alto que los otros países en el mundo. Es porque su estilo de vida, su economía, su cultura, sus familias, crimen, cosas así, es lo mejor en el mundo. Obviamente eso es objetivo, no Subjetivo. Ujú. subjetivo, pero es interesante, me parece interesante. Sí, yo creo que una parte es porque son países muy chiquitos. Mm, Entonces es muy diferente, por ejemplo, que un país como Estados Unidos, que cada estado parece un país, sí, sí, a países que son tan chiquitos, que tienen poblaciones tan pequeñas. sí. Entonces creo que esa es una diferencia. Y la otra creo que es por el clima. Mm, Y por esa cultura que han desarrollado como alrededor de la comodidad, de tener conexiones familiares muy fuertes, de tener sí, a los amigos cercanos, sí. como de estar siempre en casa, Ujú. como esa sensación de protección, como de amor. Sí, 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 definitivamente. Sí, entonces, sí, es interesante. No sé. Y porque hay gente, es algo interesante. Creo que es lo que quieres. Es como, porque hay países en que gente dicen, no, nunca debes visitar a un país. Es como, ok, es porque tú no te gustó. Tal vez yo me gustará. Creo, ¿es correcto? ¿Me gustará? Futuro. Ok. A mí me gustará. A mí me gustará. Entonces, todo en el mundo es subjetivo, creo. No sé. Sí, 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 definitivamente. De pronto a ti, por ejemplo, hay personas que visitan un país y critican todo. sí. La forma en la que las personas comen, la comida, critican el comportamiento de las personas, Ujú, critican el clima, están infelices, pero yo creo que si uno visita un país,
tiene que estar muy abierto Sí. a hablar con las personas Ujú, y a tratar de entender su cultura, ujú, porque a veces yo creo que es algo que pasa cuando viajas a otro país, que intentas hacer comparaciones con el tuyo. ujú, Entonces, ujú. por ejemplo, en Japón era lo que te decía de la desnudez. Sí, Entonces, yo no critico que ellos se desnuden ni que se sientan cómodos, ni los trato, ni digo como que están mal, como no, sí, ellos cómo van a hacer eso, está mal, no debería cuidar. O sea, es algo de la cultura y si ellos se sienten cómodos con eso, está bien. Yo no lo hice porque yo no me sentía cómoda. O sea, sí, pude haberlo hecho porque era normal. sí, Y si yo lo hubiera hecho, la gente hubiera dicho, ah, es normal sí, que ella lo haga, no hubiera sentido juzgada, sí, sí, pero yo no me sentía cómoda, entonces no lo hice. Pero sí, sí, yo creo que si uno visita un país, necesita tener la mente muy abierta para, o sea, para ver lo bueno y lo malo, porque no todos los, pues, cada país tiene su cultura, sí, pero es como estar abierto a lo que ellos son, sí, intentar sí, entenderlos. sí, definitivamente, definitivamente. Pues disfruté nuestra conversación mucho, mucho hoy y voy a continuar a estudiar y espero que podamos, su objetivo, podamos Vamos, hablar continuoso, sí, 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 continuamente. continuamente, continuamente, sí. Claro que sí, yo también la disfruté. No sé si de pronto tienes algún feedback, Sí, retroalimentación que sí, sí. darme. Um, what I didn't notice much. The only thing was just like the only thing is like he okay, for example. No, you didn't even I can't think of any mistakes, honestly. I'm trying to, I want to give you some actual productive feedback so you can review, but I can't think of there was one that I remember, but it was just um he have. It might have been one time you might have said he have instead of he has. But like you maybe said it one time and then every other time you said it correct. So I don't really have many mistakes. And like your vocabulary is like crazy good. Like it's 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 better than a lot of people that are, that are here. So I don't have many Oh, thank you. mistakes. Yeah. I don't have many mistakes to tell you honestly. I know you want some because like I want to improve, but I don't have many. Like I really don't. I really Well, don't. I think that Yeah. it's practice, Yeah. just practice and try Yeah. to learn new vocab. Yeah. So Yeah. yeah, and you want feedback? Sí, sí, sí. Okay, I think that you're doing awesome. Okay, thank you. Okay, I think that the only thing is like the like the time. Okay. Sometimes like the time, but I think that is with time, with the practice, you are Like going past to tense, like I'm not using like the right past tense. tense, Oh, like okay, okay. como yo iría or yo voy, iría. See. That kind of thing. Okay. I think that you are going to improve that with time Okay, and okay. practice. So don't worry. Okay. All right. Well, thank you, and I'll see you next Saturday at the same time, right? Yeah, same Okay. time. Okay. Perfect. Perfect. All right. Okay. Have a great week. All right. You Bye. too. You too. See you next Saturday.